Muy bien, pues tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Carlos Amador Bedoya, de la Facultad de Química, en particular del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear. El doctor Amador obtuvo su licenciatura de químico en la propia Facultad de Química, la maestría también en la facultad y finalmente el doctorado en ciencias químicas, físico-química en particular. Realizó posteriormente postdoctorado en el Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. Hizo postdoctorado también en el Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad de California en Berkeley. Pasó un sabático ahí mismo en Berkeley, en el Departamento de Química, y posteriormente ha hecho varios sabáticos, de hecho 3 sabáticos en la Universidad de Harvard, pues que es precisamente nos va a platicar ahora sobre un proyecto muy importante, que es el proyecto de energía limpia. A su plática le ha dado el título de El proyecto de energía limpia de la predicción a la síntesis. Un detalle muy interesante que menciona en el resumen que nos proporcionó es que dentro de ese proyecto se está utilizando la modelación de multiescala como una forma de hacer un escrutinio, reducir las sustancias que tienen potencialidad para precisamente como medios para la energía limpia y de esa manera se reduce a cantidades, él menciona aquí 2.3 millones de moléculas y de ahí se reduce a un porcentaje solamente 11%. Bueno, se reduce en forma muy drástica la cantidad de muestras que se tienen que examinar en laboratorio. Doctor, por favor, adelante, mucho gusto Gracias, tenerlo por aquí. gracias, buenas tardes. Espero que esto se alcance a ver. Siempre tengo la idea de que es muy elegante ponerlo en este tono y no sé si está funcionando, pero espero que sí. Ahí abajo está mi correo electrónico. No te preocupes, que se ve Espero que muy bien. funcione. Ok. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de presentar este trabajo aquí. Mi preocupación principal en esta idea que tenemos del proyecto interdisciplinario de modelación físico-matemática de multiescala es convencerlos a ustedes de que esto es parte de lo que se puede hacer con este tipo de modelación. Quiero insistir en la multiescala del del estudio de este tipo de situaciones y quiero convencerlos primero de la relevancia de este tipo de estudios de la manera siguiente. La energía sin duda, dice un autor al que le tengo mucho cariño, que se llama Václav Smil, dice que la energía a fin de cuentas es la medida de la civilización, ¿no? La civilización es a fin de cuentas, una medida del consumo de energía. Y esto lo dice pues clarísimamente esta gráfica que estamos viendo aquí, varios de los aspectos. Es el consumo mundial de energía en los últimos 20, 25 años. Varias cosas vale la pena distinguir aquí. Una de ellas, la más importante, quizá es su crecimiento continuo, constante, permanente, que nos lleva hasta estas cantidades extraordinarias. Este número que está aquí son casi 13,000 millones de toneladas de equivalentes de petróleo. Eso es lo que consume la humanidad actualmente por año.
y ha ido creciendo de esta forma. Pero más interesantemente en esta gráfica es la distribución de la fuente de esta energía primaria. Está en distintos colores esa distribución y divide el petróleo, que es este verde, del gas natural, que es este rojo, del carbón, que es este gris, y que quedan aquí otras 3 fuentes que no son las que vienen de combustibles fósiles, que tienen 2 características a su vez, esos combustibles fósiles. Una es que son finitos, son fósiles, hay los que hay y cuando se acaben ya no hay más. Y la segunda cosa es que sacamos energía primaria de ahí quemándolos. Y todo el resultado de esa combustión es CO2, que como hemos descubierto recientemente, sorpresivamente, quizá originalmente era una generación una emisión natural, lo considerábamos, actualmente lo estamos considerando casi un contaminante por los efectos climatológicos que tiene. En todo caso, lo cierto es que estas 3 cantidades que vienen de ahí suman 80 y tantos % de nuestro consumo de energía primaria. Solo tenemos este poquitito, 10%, 12%, que no viene de esas. Una de ellas es la nuclear, desde luego 4.4%, con los efectos que conocemos también, que podemos discutir. 6.7 la hidroeléctrica, de la que no podemos sacar mucha más, ya estamos limitados en lo que podemos hacer ahí. Y el 2.2, este interesante 2.2, que por cierto en el reporte anual de esta compañía, esto lo hace British Petroleum, en el reporte anual apenas este año, 2014, apareció esta contribución, que es la contribución de las energías renovables, distribuida como energía eólica, energía geotérmica y energía de viento. 2.2% es lo que llevamos, y etcétera, ¿no? Con esta es con la que estamos viviendo, con eso es lo que tenemos que considerar con los argumentos que he mencionado hasta el momento. Estimamos que eso va a crecer a estas cantidades en los próximos años y en todo caso necesitamos energía. El problema es que desde luego quisiéramos energías renovables y uno de los problemas que tienen las energías renovables se ve en esta gráfica que no quiere funcionar. Y ahorita la hago funcionar. Se ve aquí en esta gráfica. Esta gráfica es un poquito complicada. Lo que representa el eje vertical es el consumo por persona en distintos países, consumo de energía por persona en distintos países. Y lo que representa el eje horizontal es la densidad de población, la cantidad de gente por kilómetro cuadrado. De tal manera que estas líneas rectas que vienen por aquí es la cantidad de energía por metro cuadrado que se requiere en ese país para conservar su forma de vida. Entonces los países que andan por acá tienen baja población, consumen poca energía, requieren una producción de energía por metro cuadrado relativamente pequeño, no hay mayor problema. Los países que andan por acá tienen una alta población y un alto consumo de energía, requieren un montón de energía por metro cuadrado. La densidad de producción es muy alta. Y lo interesante, esto es relevante para lo que estamos platicando, porque las distintas fuentes de energía renovable tienen eso que se llama una huella, y entonces se estima esa huella en estas cantidades. Se estima la huella de la geotérmica. De geotérmica podemos producir, según esta estimación, algo así como 0.02 watts por metro cuadrado. Con energía geotérmica no satisfacemos tendríamos que utilizar para ese 0.02, tenemos que utilizar todo el territorio de estos países, completo, 100% del territorio, para vivir de la energía geotérmica como viven estos países. Y ciertamente estos de por acá jamás podrían vivir con la geotérmica. Lo mismo para las plantas, la bioenergía, sube un poquito esa huella, hasta medio watt por metro cuadrado. De todas maneras, no es suficiente para mantener el nivel de vida que tenemos en la actualidad en estos países, etcétera, etcétera. La única que tiene esa posibilidad, la única que tiene una huella del orden de 5 a 20 watts por metro cuadrado que alcanzaría para satisfacer, pues la de Bahrein, este país es Bahrein, y entonces para satisfacer la de Bahrein casi tendríamos que usar el 80% de su territorio, ¿no? Es con pura energía fotovoltaica.
pero otros países sí podrían al menos obtener una buena fracción de la energía que necesitan de esta manera. Una de las cosas que esta gráfica llama la atención, como vieron, fueron pasando diversos países y al final quedó aquí México. Este es México. Aún el círculo es proporcional, el tamaño, el área del círculo es proporcional a la cantidad de habitantes, a la población mexicana. A un lado hay un círculo más grande, que es el promedio mundial. Este círculo es el promedio. Y entonces, pues esto comprueba una vez más que México es el ombligo del mundo, ¿no? Quedamos así exactamente en el centro del... Lo cual quiere decir varias cosas, quiere decir muchas cosas. En particular con respecto a la energía, quiere decir que representamos el uso global de esa cosa, ¿no? En varios sentidos. Es casi todas las medidas de nuestro consumo corresponden a nuestra población, ¿no? México es un país que tiene pues las desigualdades que tiene el mundo, la riqueza que tiene el mundo, la pobreza que tiene, etcétera, etcétera. Es interesante ese detalle. Todo esto se ha pensado mucho, se discute mucho, y aquí quiero solamente mencionar que quizá hemos visto y leído muchos libros sobre el tema, ¿no? Estos son mis favoritos, ahí van apareciendo más o menos rápidamente. Algunos son unos clásicos extraordinarios, es una lectura muy interesante aprender de estas cosas, etcétera, y a lo mejor ya hay demasiados de esos libros. Por eso nada más les voy a presentar el mejor de todos al final, de todos los que se han publicado al respecto. Este es solo un ejemplo, hay muchísimos, ahí está. El mejor de todos es este que publicó la UNAM y el Fondo de Cultura Económica, y etcétera, y que el autor soy yo, por eso es el mejor. Y ahora sí vamos a entrar al tema un poquito con más detalle. Fíjense que esta gráfica es la historia, también este es histórico, son los últimos 40 años, desde que hemos venido estudiando, la humanidad hemos venido estudiando la posibilidad de generar energía fotovoltaica de diversas maneras. Y entonces este es el registro de las mejores eficiencias de baterías fotovoltaicas a lo largo de la historia. Estas son de investigación, no necesariamente son económicamente aplicables. Y aquí están las distintas técnicas, las distintas tipos de sustancias que hemos utilizado para medir esta cantidad. Hemos llegado a eficiencias extraordinarias. Este eje vertical es la eficiencia, aquí está el 50%, andamos cerca del 48% en las más eficientes. 48% de la energía solar que llega a la celda se convierte en electricidad. Extraordinaria conversión, extraordinaria. Nada más que para lograr eso necesitamos celdas de multijunturas, la más fácil de estas tiene arsenuro de galio, selenuro de cadmio, telururo de cadmio, etcétera. Unas sustancias que son escasas, cuesta muchísimo trabajo hacerlas, hay que purificarlas extraordinariamente, es costosísimo producirlas y no hay manera de que estas las apliquemos masivamente como necesitamos aplicarlas para generar energía, la que requerimos, que mencionamos hace un momento. Hay otros esquemas de producción de energía eléctrica, etcétera, con menores eficiencias, este es el récord, y esas han ido progresando de distintas maneras. Pero la que me interesa, en la que estamos interesados, es en esta, aquí en la parte baja de la escala, ¿no? Aquí está magnificada esta escala. Se inventaron por ahí de 2000, o empezaron a ser aplicadas de esta forma por ahí de 2001, y son las celdas de fotovoltaicas de compuestos orgánicos. En lugar de usar arsenuro de galio de pureza extraordinaria, utilizamos compuestos orgánicos de los que sabemos sintetizar muy bien, los podemos sintetizar en laboratorios mucho más abiertos, limpios, quiero decir, sin la purificación, sin la limpieza, el aislamiento, las características especiales con las que tenemos que hacer estos de eficiencia más alta, y tienen entonces esas ventajas. Y su progreso a lo largo de estos últimos años pues ha ido avanzando con cierta regularidad hasta llegar al récord actual de cerca de 11.1% de eficiencia.
todo el tiempo es como con tantas otras cosas de las planeaciones que hacemos, de cuándo las vamos a poder utilizar, etcétera. Todo la eficiencia mínima con la que ya las vamos a usar masivamente ha ido creciendo. Llegó un momento en que decíamos, cuando lleguemos 8% ya las vamos a poder usar masivamente. Llegamos 8% y dijimos, no, todavía nos falta un poquito, necesitaríamos que fueran un poco más eficientes, etcétera. Actualmente parece que va hacia adelante del récord y entonces actualmente pensamos que con 12% de eficiencia ya las podríamos usar masivamente. Más novedosas, estas otras, estas inventadas en 2013, han crecido a una velocidad también extraordinaria, han aumentado de su inicio de por ahí de 13% a su actual récord de 20%, las de perovskitas con compuestos orgánicos, la mezcla de perovskitas con compuestos orgánicos. Y con estas son, digamos, la promesa de que podemos generar en celdas fotovoltaicas con grandes producciones y con eficiencias razonables. Y con estas es con las que nosotros decidimos trabajar. Por varias razones. Son especialmente atractivas por, ya lo mencionamos, ¿no? Sus elementos constitutivos, en lugar de ser, repito, arsenuro de galio o telururo de cadmio, son unos muy abundantes, ¿no? Están hechos de estas moléculas que conocemos, de estos átomos que conocemos muy bien, sabemos sintetizar extraordinariamente, con unas combinaciones, con una finura, la que han logrado los químicos sintéticos en los últimos 200 años, en los últimos 100 años, podemos hacer esto con una especificación extraordinaria y además lo sabemos hacer de manera ambientalmente razonable, sin los efectos nocivos de las otras síntesis más inorgánicas, más difíciles, más complicadas. La tecnología de síntesis y producción es masiva, se puede hacer masivamente y está muy bien establecida, como mencionaba, y no solo la de síntesis y producción, sino también la de instalación. Sabemos instalarlas, armarlas, moverlas, trasladarlas, acomodarlas, etc. Obtener celdas de este tipo es una idea, una cosa que nos gustaría mucho. La forma como se hacen es también interesante, particularmente complicada por varias razones. Como se hace normalmente es que estas celdas son unas celdas de multijunturas. Estas dos cosas, aquí hay dos sustancias distintas, una que llamamos donador por el proceso de transferencia de carga que va a ocurrir, una que llamamos donador y una que llamamos aceptor. Y la forma como se sintetizan, como se hacen estos aparatos, es mezclando esto de esta forma, de una forma no cristalina, sino heterogénea, mezclando estas dos sustancias. Parte del efecto físico que va a producir la transferencia de carga, la electricidad, la generación de electricidad, ocurre en una de estas fases, y otra parte de ese proceso va a ocurrir en la otra fase. Y estas dos fases están intermezcladas de esa forma y así es como se ha producido esta generación de energía eléctrica. El proceso requiere todos estos pasos. Se va a tener que absorber un fotón de la radiación electromagnética enviada. Ese fotón va a formar una pseudopartícula, una partícula virtual que llamamos excitón. Ese excitón se tiene que difundir a lo largo de primero una de las fases y después pasar ese excitón de la fase del donador a la fase del aceptor. En el aceptor ese excitón se va a romper y va a lograr la transferencia de carga propiamente, y esa carga se tiene que transferir una vez ya separado la partícula virtual y ser recolectada por los electrodos en algún extremo. Todos estos pasos requieren de un montón de fenómenos físicos, electrónicos, químicos, etcétera, diversos. Y todos esos tienen que ser optimizados, tienen que ser, idealmente encontraríamos los mejores posibles para lograr la mayor eficiencia en este proceso. El proceso es reversible, de tal manera que esta cosa dura indefinidamente, no se modifica, excepto desde luego
que hay degradación y como en todas las cosas. Todos estos procesos hay que tomarlos en cuenta, todos estos procesos debieran ser estudiados. Uno de ellos se refiere a nuestra especialidad científica, que es la estructura electrónica de las moléculas, la solución de la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica para comprender el proceso electrónico o la estructura electrónica de estas moléculas. Y entonces a ese nos enfocamos inicialmente. El primero que nos interesó fue la absorción de un fotón. Pensamos, ¿qué características debe tener la molécula que nos interese, la molécula que queramos estudiar, aplicar, etcétera? ¿Qué propiedades electrónicas tiene que tener para absorber ese fotón? De estos 6 pasos, nos vamos a concentrar para empezar en el primero. Queremos encontrar las sustancias que mejor puedan absorber ese fotón. Nos falta todo lo demás. Se va a formar el excitón y ahí nos quedamos por el momento. La difusión, la disociación, el transporte, etcétera, va a depender de otros fenómenos físicos que también queremos estudiar, pero que no hemos estudiado hasta el momento. Y ahí es donde va a entrar la multiescala. Esto se hace a una cierta escala, el resto se hace a otras escalas y eso es lo necesario de nuestro proceso de modelación, porque lo que queremos hacer a fin de cuentas es modelar, hacer una modelación de esto. Entonces, el estudio de las heterojuntas fotovoltaicas que se han formado con ciertas moléculas, hay evidencia experimental de la existencia de todo esto, y lo que se ha utilizado tiene ciertas características que concuerdan con los procesos que han permitido proponer los procesos que mencionaba y que requieren ciertas características particulares de la estructura electrónica de estas cosas. Entonces, en el trabajo que llevamos más avanzado nos concentramos en pensar lo siguiente: vamos a utilizar un solo aceptor, vamos a considerar todo como si fuéramos a usar siempre un solo aceptor, que es esta molécula particular que tiene sus características electrónicas particulares. Es un fulereno con algún sustituyente adicional, etc. Frente a este aceptor, las mejores eficiencias se han obtenido con estas características electrónicas de los donadores. Estos existen, se han medido y con eso se han llegado a los límites que se conocen, que son moléculas de este estilo, polímeros formados por estos monómeros de este estilo, que tienen las características electrónicas mencionadas aquí. Las que nos van a interesar son el nivel más alto ocupado por los electrones a la hora de ir ocupando, el principio de exclusión de Pauli impide que los electrones ocupen niveles iguales, y entonces van ocupando niveles cada vez de energía más alta. El último que ocupan se llama el HOMO, el Highest Occupied Molecular Orbital. El primero que está libre se llama el LUMO, el Lowest Unoccupied Molecular Orbital, y esa diferencia va a ser la característica particular que estamos buscando en las moléculas que pudieran ser las mejores para aplicarlo de esta forma, ¿no? Y entonces buscamos exactamente esas características que van a estar relacionadas con las características que se miden experimentalmente en los dispositivos que se hacen con esas moléculas. Esas características que se miden están definidas de esta forma, son características eléctricas del proceso que se va a llevar a cabo. La que más nos interesa, desde luego, es la eficiencia de la conversión de la potencia. Cuánta energía entra, cuánta energía sale, al revés, cuánta energía entra, cuánta energía sale, el porcentaje de eso, y eso es lo que estamos buscando. Y la forma como lo vamos a buscar es pues con esta tecnología de modelación de las propiedades electrónicas de estas moléculas. Estas son otra muestra de las moléculas que se han utilizado. Los químicos vemos estas moléculas y las conocemos y las reconocemos. Quizá a los no químicos les puedan parecer muy parecidas, muy semejantes estas moléculas. Lo son tanto lo son que las sabemos, por un lado,
Si podemos sintetizar una, podemos sintetizar las otras, y tanto no lo son que las pequeñas diferencias que se notan aquí entre estas moléculas van a tener un efecto interesante, importante, etcétera. Entonces, este tipo de moléculas han sido utilizadas. Acá hay otra muestra de las moléculas que han sido utilizadas. Todas tienen más o menos la misma estructura. Núcleos, anillos, múltiples anillos acomodados de distintas maneras, múltiples sustituyentes acomodados alrededor de esos anillos, etcétera. Y entonces nuestra idea fue buscar cómo podemos buscar de manera, le decimos in silico, de manera de modelación en computadoras, buscar las mejores combinaciones de estas unidades que puedan tener los mejores resultados para este efecto, para ser usados en la creación de celdas fotovoltaicas orgánicas. Entonces, el plan es hacer una búsqueda computacional. La vamos a hacer utilizando unidades de heterociclos, van a ser nuestras unidades, las vamos a combinar esos heterociclos de diversas maneras para generar un montón de diversas moléculas a las cuales les vamos a estudiar a través de cálculos químico-cuánticos esas propiedades, las propiedades que para ese primer proceso de absorción de la energía solar es importante, son características importantes. Entonces nuestras preguntas son: ¿cuántas moléculas calcular? ¿Cuántas unidades combinar? ¿Cómo calcular eficientemente tantas moléculas? ¿Y qué calcular para cada molécula? Y entonces propusimos, se nos ocurrió, dicho de otra manera, lo que queremos hacer es esto, ¿no? Queremos hacer este cribado computacional. Tomar un montón de moléculas posibles y aumentando la calidad de nuestro cálculo computacional y refinando esta muestra tan extensa hasta encontrar las mejores propuestas posibles. Es interesante también mencionar el espacio químico, la posibilidad de sintetizar moléculas de las que he mostrado, combinando moléculas que sabemos que se pueden hacer experimentalmente. Eso le vamos a llamar el espacio químico, la muestra, el espacio completo de las moléculas que sabemos sintetizar hasta un cierto tamaño. En este estudio, un autor calculó cuántas sabemos sintetizar los seres humanos, con lo que sabemos hacer, cuántas distintas podríamos obtener, hasta limitando su búsqueda hasta por ahí de 500 unidades de masa atómica la molécula. Eso se estima en 10 a la 60. Más o menos ese es el tamaño del espacio químico. De esas, pues quisiéramos, en el mejor de los casos, vamos a querer sintetizar unas 200 o algo así, ¿no? Son las que sí se pueden hacer experimentalmente en un tiempo finito, razonable. Y queremos hacer ese cribado, queremos encontrar las 200 a partir de las 10 a la 60. Desde luego no hicimos 10 a la 60, pero hicimos lo segundo mejor. Y la otra base por la que podemos hacer esto, pues es la circunstancia de que vivimos en la edad de oro de la química computacional, ¿no? Por dos razones. Hay dos razones para decir que vivimos en esa edad de oro. Esta es otra serie histórica. Esta es la serie histórica de la ley de Moore. Vean ustedes, esta la hice a partir de la información que hay disponible, del número de transistores que tiene una unidad de procesamiento central, un CPU, en la actualidad. Y esos son los nombres de algunos de ellos, de cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo. Esto es logarítmico, desde luego, y entonces estamos por ahí de 10 a la 10, en los que tenemos en la actualidad. Esto está actualizado hasta la semana pasada o algo así. Y así hemos crecido y hemos mantenido este crecimiento de nuestra disponibilidad. Esa es una de las ventajas que tenemos. La segunda ventaja que tenemos es que, interesantemente, basado en esa posibilidad, la química computacional ha avanzado de tal manera que ahora podemos hacer cosas que antes eran imposibles, ¿no? Este es bien famoso, se ha mencionado en este seminario, el dictum de Dirac, ¿no? El dictum de Dirac de 1929, 1930, que decía: tenemos toda la teoría para
explicar, para entender, para racionalizar la química completa. Y nuestro problema es que no podemos hacer los cálculos. Lo interesante de estas fechas es que actualmente podemos hacer los cálculos. Ahora sí podemos hacer, lo sabemos hacer muy bien y nos quedan bastante, con todos sus detalles, desde luego, con muchos detalles todavía, pero nos quedan bastante bien. Y eso se evidencia en esta gráfica. Esta es la gráfica del número de publicaciones en revistas de las que reporta el Web of Science. Este es el número de publicaciones que tienen la palabra funcionales de la densidad. Esa es la técnica particular que nos ha permitido hacer explotar esta posibilidad. Y ha crecido de esa forma. Aquí está la idea original de Hohenberg-Kohn, 1964, de los funcionales de la densidad. Y han explotado así, de esta forma, con varias cosas interesantes. Desde el punto de vista técnico, en los 80s, se tuvo la idea de la aproximación de gradientes generalizados que volvió aplicable la idea original de Hohenberg-Kohn. En 88 y en 93 se creó el B3LEAP, que es una cosa técnica que conocemos, etcétera, ¿no? Estas son las fechas en que JACS, por ejemplo, JACS, que es una de las revistas fundamentales de la química, aceptó el primer artículo que tiene funcionales de la densidad en su título. Organometallics lo aceptó aquí, Tetraedron, Dalton, etc. Y estos son los premios Nobel que le podemos adjudicar a este tipo de trabajo. El de 1998 para Kohn y Popov, y el de 2013 que también ha sido mencionado aquí para Martin Karplus y Levitt y Berger. Así hemos crecido y así eso refleja la capacidad que tenemos. Y entonces, en esas circunstancias, nuestra idea fue, pues, ¿cómo le vamos a hacer para calcular millones de moléculas? Y eso, tuvimos la idea, pero quien la llevó a cabo, quien sí es suficientemente ambicioso para llevarla a cabo, fue Alan Aspuru. Alan Aspuru es fue estudiante de la Facultad de Química aquí. Tuve pues es de esas cosas que pasan en la universidad. Uno puede tener un alumno como Alan. Y Alan después se volvió profesor en Harvard, actualmente es profesor en Harvard, y tuvo ¿qué dicen? Dicen, hay que tener la inteligencia, pero además hay que tener la capacidad, ¿no? Y tuvo la capacidad de ambicionar este proyecto. Este proyecto, ¿cómo calcular millones de moléculas? Pues lo han soñado los químicos teóricos varias veces, pero él fue el primero que logró llevarlo a cabo con la colaboración de brillantes gentes como un servidor, desde luego, pero logró hacerlo. Y para hacerlo, la idea fue pensar en el cómputo distribuido, esa idea de asignar a través de un guardapantallas, de un screensaver, invitar gente a que nos ayudara a hacer estos cálculos. Pero además convenció para que organizara ese cómputo distribuido, esa colaboración, convenció al World Community Grid de IBM de que participáramos ahí, nos invitara, nos prestara, nos ayudara con todos sus técnicos, a partir del programa original con el que se hacen estos cálculos. Es un programa debe tener 500,000 líneas de código o algo así. Hay que partirlo en cachitos suficientemente pequeños para que se puedan ir a hacer un pedacito de cada uno de los cálculos y regresar cuando la gente regresa a su computadora a quererlo usar de nuevo y guardar todos los resultados. La historia es bastante interesante, ha sido muy divertida. Se nos han desbordado los sistemas de almacenamiento de los datos que se van juntando. Hemos tenido que crear, fabricar casi a mano, juntar, llegamos a juntar 200 discos duros para guardar lo que ya no cabía en ningún lado, etcétera, cosas así. Pero logramos hacer esto. Esto ha durado, ahorita estamos en una fase con los resultados que voy a presentar, ha durado casi 6 años este proceso para calcular estas cosas. La siguiente cosa que había que hacer era decidir qué íbamos a calcular para cada molécula. Estas son cuestiones técnicas, diversas aproximaciones, diversos métodos para calcular estas cosas. Decidimos cómo íbamos a hacer eso, decidimos cómo crear esas moléculas. Estas son las 30 unidades
las 30 monómeros que decidimos combinar, fusionándolos o ligándolos o mezclando fusión y este ligado, y de esa manera construimos 2.671.000 moléculas, 405 moléculas. Garantizamos que no hubiera repeticiones, garantizamos que no hubiera ausencia de moléculas posibles de sintetizar. Y cada molécula, técnicamente eso lo hicimos de cierta forma, con una cosa que se llama SMILES, lo calculamos, hicimos estos programas de cómputo que permiten juntar así las moléculas y crear todas aquellas. Hicimos la clasificación, tenemos este número de fusionadas de 2 monómeros, llegamos hasta fusionar 4 monómeros de los mencionados originalmente. Así llegamos a esta cantidad de moléculas y esas calculamos. Nos tardamos lo que nos tardamos en calcular todas esas y calculamos todas las características electrónicas de ese proceso de absorción de radiación que nos interesaba. Desde luego, distintos modelos dan distintos resultados. Esta es una de las características. Mencioné el HOMO, el orbital molecular más alto ocupado. Este es el resultado del histograma que presenta el valor de esa magnitud para los 2 millones y cacho de moléculas. Con una aproximación en este histograma, con otra aproximación en con otro en etcétera. 5 aproximaciones distintas. Son totalmente distintas y uno dice, no, pues esto no sirve para nada. Pero podemos, siendo prácticos también, son distintas aproximaciones, siendo prácticos, podemos acoplarlos con los resultados experimentales, basarnos en unos cuantos datos experimentales de unas cuantas moléculas y reconocer que todos estos resultados los podemos desplazar, los podemos ajustar con una constante y obtenemos esta concentración de esos datos. Así desplazamos los resultados, los acomodamos, los optimizamos de esa forma y con eso llegamos a esta predicción. Esta es la predicción, se llama, quizá se pueda ver, ahorita regreso a esta, quizá se pueda ver mejor aquí. La predicción de los resultados que vamos a obtener ha sido utilizada en este modelo por este autor en 2006. Fue utilizada para predecir la eficiencia de los distintas, para racionalizar, para clasificar la eficiencia de las moléculas que han sido utilizadas experimentalmente. Y entonces, en este modelo, el modelo de Sharver, las dos cantidades, la magnitud del LUMO, del orbital molecular más bajo desocupado, y la diferencia entre ese LUMO y el HOMO, el equivalente al gap, a la brecha de la molécula, permite clasificar la eficiencia de esa molécula, la eficiencia de conversión, de esta manera. Estas curvas que se ven aquí, estas líneas, distinguen a las características de 2% de eficiencia, o 3, o 4, o 5, o 6, etcétera, y limitan dentro de este modelo esa eficiencia a 11.5%. Dentro de este modelo no vamos a llegar más de 11.5%, que por cierto es el límite donde estamos ahorita en el récord de las mediciones experimentales. Entonces utilizamos este modelo. Aquí está utilizado para las sustancias existentes y aquí está utilizado para las que calculamos nosotros. Este es el resultado de nuestros 2 y cacho millones de moléculas. El color aquí representa el número de moléculas que hay en cada una de estas celditas. La gran mayoría están por acá. La gran mayoría tienen una eficiencia correspondiente a entre 3 y 4%, que no sería muy aplicable, ni muy deseable, ni nada. Pero hay unas poquitas que están acá en la zona de más de 10%. Claro que cuando uno hace 2,5 millones de moléculas, las poquitas que están arriba de 10% son un montón. De tal manera que arriba de 11% tenemos 1,000 candidatos, el 0.04%. Arriba de 10% tenemos 35,000 candidatos, ¿no? Y entonces analizamos los candidatos todavía estadísticamente, vimos si teníamos algunos monómeros que fueran representados
mayoritariamente en los candidatos de los mejores candidatos, encontramos que sí, en efecto, hay unos que son muy malos, están entre los malos candidatos, hay otros que son muy buenos, están entre los buenos candidatos, y así estamos. Tenemos la lista, tenemos nuestros resultados de este evento, tenemos la lista, y entonces ahí guardo yo en mi almohada, lo traigo en la bolsa siempre, en mi cartera, la lista de las 200 moléculas, de las mejores 200 moléculas de acuerdo con este asunto. Nuestro siguiente paso pues es ahora, ¿cómo dicen? Poner nuestro dinero donde hemos estado poniendo nuestras palabras y sintetizarlas, ¿no? El resultado ya está ahí y, en fin, hay más cosas al respecto. Nunca se habían hecho tantos cálculos. Este es el récord mundial hasta el momento del mayor número de cálculos que se ha hecho en cómputo, en química computacional. Y entonces pues se pueden utilizar para varias cosas, ¿no? La base de datos sirve para varias cosas. Para empezar, la estamos ofreciendo a la comunidad para que la use en distintas formas. Una de las formas es, se puede utilizar para mejorar la teoría, para saber qué tan buena es, optimizarla, mejorarla, etcétera, hacer otros modelos, en fin, esa es una parte. Pero la otra que nos interesa es la siguiente. Déjenme, bueno, desde luego un trabajo de este tamaño ha involucrado un montón de gentes a lo largo de todo este tiempo. Esta persona es Alan, orgullosamente hecho en México, dice él. Y nuestro siguiente paso es el lógico. De hecho, lo razonamos bastante bien y ahora queremos utilizar alguna de las ventajas que tiene México al respecto. No, esto lo hicimos internacionalmente, pero México es bastante bien conocido por la habilidad sintética de sus químicos. Tenemos esa habilidad, son particularmente habilidosos para sintetizar eficazmente estas cosas. Y entonces, en una colaboración que estamos armando, se ha tardado demasiado, todo esto se tarda demasiado, mucho más de lo que uno quisiera. Tenemos este proyecto, se llama Frontera por distintas razones, le eligió CONACYT el nombre, y entonces tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos financiamiento prometido, ¿no?, por parte de la Secretaría de Energía para hacer este estudio. La síntesis directamente, la síntesis de las 200 que traigo guardadas en la cartera, la síntesis de esas 200 moléculas y la construcción de los dispositivos para medirlo, para hacer la absorción y para hacer las celdas fotovoltaicas y medirlo realmente, ver si realmente estas cosas cumplen la promesa que han hecho. Tenemos eso. Nosotros todavía no sabemos si nosotros vamos a cumplir la promesa que hemos hecho con estos cálculos, pero lo cierto es que CENER y CONACYT todavía no han cumplido la promesa que ya hicieron. Ya está aprobado, etcétera, pero por alguna razón todavía no hemos visto el financiamiento. Y tenemos este equipo, vean, este es de la UNAM, de varios lugares en la UNAM, el Instituto de Química, la Facultad de Química, el Instituto de Energías Renovables, varios grupos, varias personas del CINVESTAF, el Centro de Investigaciones en Óptica, de la UAM, Iztapalapa, etcétera. Este grupo es el que se está armando para esto y estamos esperando, todavía ya están los rotavapores esperando que lleguen las sustancias para hacer esta síntesis. Y ahí estamos, ese es el asunto. Desde luego, nos hemos comprometido a hacer todo este estudio y a estas predicciones y todo, atendiendo solamente uno de los procesos de los que depende a fin de cuentas la eficiencia. Es el principal, desde luego, si no absorbe los fotones en el visible con la magnitud que lo estamos esperando, no va a pasar nada. Pero los siguientes procesos son igualmente relevantes e igualmente importantes y hay que atenderlos también. Y esos pues son básicamente estos. Ya tenemos las propiedades electrónicas de las moléculas en el estado basal. Eso es lo que ya calculamos, tenemos nuestra lista de las 200. Pero los procesos que siguen dependen de muchas otras cosas. Ahora, por ejemplo, es fundamental las estructuras geométricas de estas, las calculamos de estas, pero las
los polímeros que se formen con estas unidades, con estos monómeros, tendrán modificaciones geométricas sobre la estructura y esos van a determinar muchas de las propiedades a la hora de medirlas eficazmente. Tenemos que calcularlas. Algunas de ellas ocurrirán en esta fase mezclada, en esta fase heterogénea de dos sustancias, y esas a su vez, esa situación a su vez va a modificar la estructura geométrica. Algunas de ellas ocurrirán a temperatura finita, no a la temperatura ideal de 0 grados a la que hicimos los cálculos. Y eso va a modificar a su vez la geometría de maneras distintas y la va a modificar no permanentemente, sino continuamente. Va a estar moviendo estas geometrías y de esas dependen las características. Desde luego los estados excitados, una vez que se excita la molécula, esas propiedades también son modificadas por el estado excitado. La migración del excitón modifica las propiedades generales. La disociación y la separación de la carga modifican los estados. El transporte del acarreador de carga, una vez que ya se haya absorbido todo esto, tiene que ser estudiado también. Y muchas de estas cosas ocurren en otras escalas. Entonces, nuestro trabajo presente, pues es el estudio de estas cosas. Son todos estos pasos, y esos pasos, pues ya los detalles de esos pasos, la geometría del estado basal se modifica, pequeñas variaciones como la alternancia de la longitud del enlace puede modificar esas propiedades. Están tomadas en cuenta en estos cálculos iniciales, pero algunos otros, el acoplamiento intermolecular, por ejemplo, va a modificar las características electrónicas de esto, y para calcularlo, para tomarlo en cuenta, tenemos que pasar de la mecánica cuántica que hemos empleado a la mecánica molecular, un paso más en la escala de la modelación, para tomar en cuenta esas situaciones. Distintos aspectos de los estados excitados van a requerir otros niveles de teoría, otras características, otros métodos que a su vez modifican la escala en la que vamos a calcular estas cosas. Conocemos muy bien lo que ocurre en cristales, en estado sólido. Sabemos bastante bien cómo ocurre este proceso. En celdas basadas en moléculas orgánicas el proceso es distinto y la acción de ese proceso modifica los efectos de maneras, algunas conocidas, algunas que estamos entendiendo apenas y otras que tenemos que desarrollar. Y de nueva cuenta eso va a ocurrir en distintas escalas. Toda esta situación va a ocurrir en distintas escalas. Los detalles de la migración, etc. Esas modificaciones van a requerir precisamente ese cambio de escala. Lo que estamos haciendo en la actualidad es incorporar esa situación. Por ejemplo, así, cada una de estas que se alcanza a ver aquí cada uno de estos colores, este azulito que se ve aquí, es una de las moléculas de las que sabemos estructura electrónica. Cuando se vuelve un polímero, aquí está considerado un polímero con un cierto número de unidades, se acomoda de esta forma y eso modifica ligeramente su estructura. Cuando se acomodan varios de ellos, como están acomodados aquí, eso modifica su estructura. Y esa modificación de estructura es la que queremos medir, ver, mediante el uso de esta modelación en una escala distinta, en una mayor escala, a través de este tipo de cálculos, de los que hablamos recientemente en este seminario, en otro contexto, totalmente en otro contexto, ¿no? Pero que sabemos hacer y que sabemos estimar y que sabemos estudiar, y es lo que se ha hecho aquí con estos cálculos. Esta es colaboración de la doctora Domínguez. Así se acomodan estas cosas una vez que están todas ellas juntas, ¿no? La estructura electrónica fundamental, la que permite la absorción de radiación, no va a cambiar, pero la que permite la transferencia de carga y a fin de cuentas,
el efecto fotoeléctrico que estamos buscando va a depender de todo esto, y para esto vamos a necesitar la modificación de la escala a la que hacemos las simulaciones. De tal manera que este es un ejemplo, este proyecto, la atención a este fenómeno físico revela pues, la situación que estamos tratando de impulsar en este seminario, en este grupo. La modelación de multiescala, que es fundamental para entender el proceso fotoeléctrico en estas celdas fotovoltaicas orgánicas. Y con eso quiero agradecer su atención. Gracias.